Estaba reflexionando sobre la humanidad, y me dije, ¿habrá investigaciones serias que hablen de los otakus? Mi duda me llevó a encontrar tesis que hablan de esta subcultura. Solo haré copiar frases de estos documentos, al locuendo. Y les dejaré los PDFs, en la descripción. Comienza el video. Estudio del diseño del anime japonés como generador de prácticas placenteras. El término otaku se utiliza en el Japón con una connotación peyorativa hacia las personas introvertidas, o con aficiones enfermizas al anime, el manga, las computadoras, la música, los videojuegos, los cómics, libros de ciencia ficción, el cine y otras aficiones relacionadas con un comportamiento ocioso y antideportivo. Aunque el otaku ha tenido que sufrir la discriminación social, y su significado ha cambiado con el paso de los años, en esencia, el verdadero otaku es aquel que se encarga de disfrutar y hacer placentero cada minuto de su tiempo enfocado al anime con tal vehemencia, que su forma de coexistir dentro del mundo real le es irrelevante. Algunas de estas series lograron un impacto en la cultura más fuerte que otras. Mientras Saint Seiya se volvió un fenómeno de mercancías en los niños, Neon Genesis Evangelion nunca se transmitió completa por cadena nacional. El placer del poder y la hegemonía de la resistencia, la transgresión e incluso la subversión están presentes en cada serie analizada, ninguna conteniendo solo uno de estos tipos. Este trabajo no es para justificar el placer de anime, sino mostrar cómo el anime y sus placeres de satisfacción son capaces de excitar, estimular, animar, y empoderar a los espectadores a continuar sus prácticas placenteras. Muchos estudios se centran en el placer de ver como si fuera una superficie a través del cual podemos entender la psique humana y cómo se forman las identidades. El análisis detallado de la representación de imágenes en relación con los temas de deseo y la identidad puede simplemente reducir los análisis a ser un subproducto, mientras que un análisis enfocado hacia el placer y la práctica hace énfasis en el poder de lo visual con respecto a la moral, lo ideológico y estético. Nuestro trabajo propone ahora que el anime tiene una construcción especial característica, que modifica el comportamiento en sus seguidores, otaku. Las imágenes de anime a través de la producción de varios tipos de placeres ideales, juisanse, de la evasión y el placer, juisanse, de la transgresión como una forma de resistencia a los paradigmas reglamentarios y a la normativa personal y social. Entendemos entonces que los placeres evasivos y placeres transgresores encontrados potencian en el otaku ir más allá del consumo de imágenes, y empezar la resignificación activa del producto consumido, de forma activa y constante. Cambiando, manipulando y subvirtiendo las imágenes de anime en sus prácticas, como la creación de manga aficionado, doujinshi, participación en sitios web, y haciendo cosplay, juego de disfraces. El otaku es un hacedor, no un mero consumidor. En 2002, describe que los otaku son consumidores de medios especializados y de productos específicos. Sin embargo, más allá del consumo, el otaku activamente y constantemente cambia, manipula y subvierte el anime en sus prácticas. Prácticas que incluyen la realización de anime y el manga aficionado, que permite imitar o adaptar los estilos de anime a sus ideales y construcciones visuales. De esta forma, cuando quedan relaciones no explícitas en serie de anime, como la relación Touja, Yukito en Sakura Card Captors, o la asexualidad de Light en Death Note, se da pie para la construcción de doujinshi que abordan estas relaciones específicas. Las prácticas otaku son no el proceso de convertirse en una autoridad reconocida, es un proceso de placer que convierte al otaku en un pensador a través de prácticas, lo que significa que el sujeto debe continuamente retarse a sí mismo y lo que sabe con la práctica y el consumo del anime. Ser otaku no es un problema de identidad, es un problema sobre el placer. Los otaku son una invasión posmoderna de la idea del fandom y la subcultura. El otaku que hace cosplay, hace de su cuerpo algo lleno de significantes lúdicos o juguetones, refutando una identidad unificada. Ellos experimentan diversos estilos, transgreden códigos de género, e imitan múltiples personalidades. Un otaku acumula información, narrativas y significantes visuales del medio del anime, para más tarde hacer una producción propia a partir de ella. Esta resistencia es menos exterior y rebelde contra el sistema. Los otaku no se basan en fuentes autorizadas de información y han establecido sus propias redes de información y de comercio. Esta ruptura con lo oficial y lo corporativo es la primera muestra de una práctica política aparentemente imperceptible. Las prácticas otaku incluyen romper el modo convencional de producción, consumo y distribución. Otakus en Chile. A partir de la década de los 90 apareció en Chile un grupo, o movimiento de jóvenes, autodenominado otakus,
Los otakus, silenciosos e ignorados por la gran mayoría del país, la cual afirma que los otakus surgen como una respuesta a un orden social centrado en la educación, la información y el consumo, por lo que se trataría de una respuesta local a un orden social extremo que ha acontecido en Japón. La segunda hipótesis se referiría a transformaciones sociales en los últimos 20 años, en los que la sociedad de consumo desproveyó de símbolos identificatorios a una juventud, e incluso a una adultez, al transar todo en el mercado. Después de todo, Japón no es el único país donde funciona la economía de consumo, razón por la que los jóvenes recurrieron a los símbolos de una niñez perdida como símbolo de su identidad, y es en base a estos símbolos, el videojuego, dibujos animados, los juguetes armables, entre otros, de profunda valoración emocional, que el otaku construye su mundo evasivo. Formar parte de un grupo implica participar de sus relaciones y actividades. La participación será la puesta en escena de la identidad, a nivel simbólico, puesto que será en la participación donde los sujetos se reconocerán como parte de algún agregado social. En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha abierto nuevos espacios de interacción social, destacándose el caso de Internet. Como decíamos, los otakus se encuentran entre los grupos que mejor han aprovechado las comunidades virtuales para organizarse y desarrollar sus actividades. Un uso común entre los otakus es la construcción de identidades alternativas, ya sea en Internet, a través de los nicknames, los avatares y las firmas, o bien en la vida real, por medio de seudónimos, sujetos que prefieren ser llamados como algún personaje y no con su nombre. Aún aclarando que son una minoría, sin embargo, deconstruye esta relación en cuanto a la expresión de características inhibidas de los sujetos en la vida real, aunque precisa que la diferencia entre un personaje falso y uno verdadero no tiene ninguna relevancia, ya que todos se construyen en la interacción social, constituyendo un proceso permanente de construcción de su identidad en la red. En efecto, el que un sujeto adopte el nombre de un personaje de anime o videojuegos tiene que ver precisamente con una construcción de rol en la interacción, con la salvedad de que ésta se da también en la vida cotidiana. Es al interior de este donde se genera una realidad alternativa que permite encarnar los personajes, es decir, la realidad en la cual se reconoce al sujeto como persona, permitiéndole desarrollar roles que no desarrollaría fuera del grupo. Otro punto importante es que la mayoría de quienes utilizan identidades alternativas corresponden a sujetos del grupo de 20 años o menos, lo que demostraría que es en la adolescencia cuando se dan más comúnmente los juegos de identidad, juegos que serán abandonados cuando el sujeto posea una identidad más definida. Que ser otaku es ser un consumidor, e incluso en algunos casos reconocen haber sentido la necesidad compulsiva de comprar algún producto. Posiblemente hasta este punto no existan diferencias entre los otakus y las demás formas de agrupaciones juveniles, la afirmación de la identidad en el grupo, el gusto como aglutinador, la articulación en el consumo, o el saber como instrumento para el consumo, todo ello operaría de manera similar en la mayor parte de los grupos, por lo menos en aquellos que se construyen en torno a un gusto definido, tales como la música. Lo anterior se puede respaldar por el hecho de que son los otakus de mayor edad los que se enfrentan más frecuentemente a prejuicios, pues en general los otakus jóvenes reducen su círculo de amistad exclusivamente a su grupo de amigos otakus. La cultura juvenil otaku, expresión de la posmodernidad. Este fenómeno, en perpetuo crecimiento desde los años 80 en Japón, representa hoy día un mercado colosal y se extiende con rapidez al resto del mundo. No obstante, estos adolescentes siempre han sido considerados, por el resto de la sociedad japonesa, como desadaptados y autistas, jóvenes que se evaden y rechazan el contacto con un mundo de control y que a la vez refutan la contestación. A menudo son juzgados como los causantes de los disturbios y crímenes perpetuados en el país. Según Iwabuchi, la cultura popular japonesa a través de sus dibujos animados y juegos de video se encuentra en el origen de una globalización cultural y desplaza el centro de la dominación cultural americana hacia Asia. En un estudio realizado en 2004, el número total de otakus japoneses se estimaba en 2. Pérdida de referencias, fin de los grandes relatos, difuminación de la frontera entre autor y consumidor, entre el original y su copia. Asuma plantea que la cultura otaku es la primera cultura posmoderna. Esto se debe, en primer lugar, a la existencia de creaciones derivadas, es decir, diversos productos como las revistas, los juegos o las figuras, que son una reinterpretación de obras originales, mangas, animes o juegos electrónicos.
Para volver a los personajes lo más atractivos posibles, se desarrolló una técnica de elementos de atracción con un registro de bases de datos de estos elementos. Así, lo que en realidad atrae a los otakus en la actualidad son los personajes y los elementos de atracción, más que la calidad del relato. El proceso se desarrolla de la siguiente manera. Los otakus comienzan por consumir una obra que les gusta o conmueve. Sin embargo, esta obra es un simulacro en el que los únicos elementos sentidos como sustanciales son los personajes. Esto provoca que los otakus tiendan a consumir todos los productos de los personajes por los que sienten una atracción. En los 80 se podían citar numerosos autores de mangas y de animes. En cambio en los 90 el autor desaparece suplantado por los elementos de atracción como las orejas de gato, los delantales, los sombreros pequeños, o el suspenso, el amor, etc. Los individuos que sienten una atracción, llamada moe, por un personaje particular coleccionan todos los productos relacionados con él. Y este fenómeno se extiende al resto del mundo. Los otakus buscan una combinación de elementos de atracción que les aporte lo más eficazmente posible una satisfacción emocional. Consumen, uno tras otro, nuevos productos que luego desechan. Por esta razón, si un nuevo elemento de atracción es descubierto, la mayoría de los personajes o historias lo integran inmediatamente, lo que trae consigo la aparición de un número importante de producciones parecidas. Con la caída de los grandes relatos, los individuos, al no poder darle un sentido al mundo, solo pueden acumular elementos sobre los cuales proyectar sus emociones. A los otakus del sexo masculino les gustan las referencias del tipo lolicon. Las de sexo femenino, por su parte, aprecian el género yaoi que se ocupa de personajes masculinos homosexuales. Sin embargo, si optan por la ficción no es porque no la distingan de la realidad social, sino porque es lo que mejor opera en sus relaciones interpersonales. Se trata de la afirmación de la identidad en relación con un territorio al que pertenecen y del cual dependen. De acuerdo con Osawa, 1995, uno de los primeros sociólogos que estudiaron el fenómeno otaku, una de sus características consiste en tratar de llenar el vacío que acompañó a la desaparición de los grandes relatos con esta subcultura. Sin ilusión sobre el valor o los modelos de las obras otakus, no tratan de encontrarles el sentido ni de activar una acción social. Solo buscan afirmar su yo, en cuanto espectadores, eligiendo un personaje de alguna serie, manga o videojuego, o algún ídolo, actor o cantante, y convirtiéndose en el fan de. Invadido por las altas tecnologías y sometidos a la implacable competencia que rige las relaciones dentro de la sociedad neoliberal. Su afición constituye un intento más por contactarse con este mundo y hallar sus puntos de referencia, tratando de afirmar su identidad en relación a un territorio al que sienten pertenecer y del que, a la vez, dependen. Estos excesos del sistema educativo se complementan con el cuidado de una madre omnipresente cuyo papel es asegurar la formación académica de los hijos dentro de valores tradicionales japoneses, ya que la excelencia escolar es lo único que cuenta como valoración personal. Esto ocasiona que los japoneses efectúen estudios cada vez más largos, ya que el único criterio de reclutamiento de las empresas es el éxito académico. Sin embargo, si un estudiante presenta facilidad para el aprendizaje o, contrariamente, tiene un rendimiento bajo, se convierte en víctima de maltrato por parte de sus demás compañeros de escuela. Esto lleva a muchos jóvenes a la deserción escolar, al suicidio o a convertirse en otakus refugiados en una burbuja imaginaria. En efecto, la violencia y la pornografía son constantes en el consumo de los otakus, quienes desean liberarse de la gestión asfixiante de sus vidas, impuesta por la familia y la escuela, y de una sexualidad reprimida, para obtener un desahogo catártico. Estos jóvenes ya no aceptan los roles de género tradicionales que les tratan de inculcar sus padres y los medios, y los mangas y animes les ofrecen un espacio de libertad que permite la desobediencia, las debilidades y los placeres. A los otakus del sexo masculino les gustan las imágenes de jóvenes inocentes y sumisas, pero a la vez perversas, a las que humillan y agreden. Esto se debe, según la psiquiatría, a la excesiva importancia de la madre en la célula familiar, quien es indispensable pero también castrante, lo que provoca que los jóvenes intenten liberarse violentando a sus heroínas. Las mujeres aprecian el género yaoi que se ocupa de personajes masculinos homosexuales. Por último, hay que señalar que a pesar de ser un producto enraizado en la cultura japonesa, el fenómeno otaku se ha extendido entre los jóvenes de todo el mundo, probablemente porque, además de las estrategias de mercado implementadas, les permite huir de un mundo cada vez más individualista y competitivo y pensar que pertenecen a un grupo de pares que comparten una pasión hermética para el mundo de los adultos con los que ya no se sienten identificados.
Pensamos que para entender a una parte de la juventud mundial actual, y también para comprender uno de los efectos de la globalización en su aspecto cultural, es imperativo estudiar el impacto de la cultura otaku en nuestras sociedades a partir de investigaciones sobre la apropiación de estos productos por parte de nuestros jóvenes.